Dos cosas muy importantes quiero decirle a los pastores, que si Dios los llamó a construir un templo, que por favor lo hagan, que no tengan miedo, que actúen con fe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Castilla y bueno, por la gracia de Dios tenemos pastoreando la iglesia Centro de Avivamiento Monte de Sión durante los últimos 14 años. La trayectoria en realidad ha sido difícil, complicada, pero a la vez muy hermosa y muy bonita, porque definitivamente en todos estos tropiezos, en todas las dificultades, es cuando uno puede ver la mano de Dios. En los últimos 14 años nos hemos tenido que mover de lugares al menos unas 10 ocasiones. Empezamos en un lugar, luego por la gracia de Dios crecimos un poquito más y otro lugar, y bueno, durante el camino pues vas a encontrar algunas dificultades, vas a tropezar, algunas personas te van a querer desviar del llamado o del objetivo donde te estás dirigiendo. En ocasiones va a parecer imposible, como que las cosas no se están dando, pero bueno, la constancia es la que eventualmente nos va a ayudar y a dar el favor y sobre todo la victoria. Nosotros teníamos el lema de bendecidos para bendecir. Es decir, la fuente de nuestra bendición es Dios y nosotros queremos transmitir esa bendición a otras personas que vienen derrotadas, a familias, a hogares que vienen destruidos, y sobre todo hay un gozo, una emoción hermosa dentro del corazón nuestro cuando vemos los hogares restaurados. Bueno, Carlos Iglesias en una ocasión vino a dar una pequeña conferencia sobre lo que ellos están haciendo, sobre su ministerio de ayudar escuelas e iglesias con los préstamos. En verdad, el verlos conocido a ellos fue una gran bendición a nuestra vida, porque nosotros en realidad que pusimos aplicaciones en diferentes lugares y invertimos demasiado tiempo. Estoy hablando de quizás años para poner aplicaciones, para poder ser aprobados para un préstamo, y todos nos rechazaban. Así que bueno, acudimos a Carlos Iglesias y verdaderamente él fue una gran ayuda a nuestro ministerio. Cuando Carlos dice una palabra, cuando él dice ya estás preaprobado, verdaderamente ya estás preaprobado. Solamente hay que pasar por un proceso de documentación, y bueno, pasamos el proceso y en menos tiempo de lo que nosotros esperábamos, Carlos Iglesias y todo su equipo de trabajo hicieron posible que nosotros obtuviéramos el préstamo y así proceder a iniciar lo que es la construcción. La visión de construir este lugar nació hace 6 años. Y durante 6 años nosotros trabajábamos fuertemente con la iglesia, y bueno, durante el proceso algunas personas desertaron porque pues no creyeron que esto se iba a llevar a cabo, porque ya eran años que se estaban hablando de que se iba a construir, pero estamos muy contentos, estoy muy agradecido con Dios por el remanente, por la iglesia que se quedó, los que se mantuvieron firmes, trabajaron fuerte. Ahora ya tenemos 5 meses que iniciamos la construcción. En realidad, los que conocemos de construcción sabemos que lo más difícil, lo más complicado ya se hizo. La gente está muy contenta. Yo les digo que vengan de vez en cuando, caminen aquí alrededor para que vean el trabajo que ellos han desarrollado. Y bueno, la iglesia está muy contenta, está muy alegre, también mirando el proceso, cómo todo ha ido avanzando. Y bueno, Dios mediante, en el mes de julio la iglesia se va a congregar aquí y vamos a ser de bendición para esta ciudad que es Maynard, Texas, que está a simplemente 5 minutos de la ciudad, de la capital de Texas, del estado más grande de la Unión Americana. Pero quiero motivar a los pastores que Dios les ha llamado a construir una casa, que no se detengan, que el proceso no va a ser fácil, pero que definitivamente, cuando ya empiecemos a ver cómo va creciendo, esto es como un bebé. Cuando uno tiene su primer bebé, se emociona ver el nacimiento y ver el crecimiento, que si usted está pensando en buscar un banco, ayuda para que financien su iglesia, por favor vayan a Iglesias
Loans. Ellos facilitan todo el proceso. Verdaderamente estamos muy contentos, muy alegres de haberles conocido, de que ellos hayan sido parte de este proceso. Por eso nosotros altamente los recomendamos con pastores y con otras personas que desean construir una escuela o una iglesia. Así que muchas gracias a Iglesias Loans y muchas gracias a todos los que han hecho esto posible.